KISS Video Lección. Lector de pantalla. Seamos breves y claros. Introducción a las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual. Buenas tardes. Mi nombre es Inés Glebniak. Soy la coordinadora del proyecto Erasmus + KISS. Tengo el pelo rojo, ojos azules y llevo una túnica negra. Bienvenidos a otra video lección de KISS. Bueno, hoy vamos a ver brevemente cómo usar un lector de pantalla. Un lector de pantalla es básicamente un programa que, en el mejor de los casos, lee en voz alta todo lo que en forma de texto es visible en la pantalla. Sve ono što je vidljivo na zaslonu i tekstualno prisutno, čita nam to. Lo lee en voz alta en el idioma que elijamos. Koji mi odaberemo. El lector de pantalla que yo personalmente más uso se llama HAPS. Lo uso tanto para fines privados como comerciales. Sin embargo, hay otros lectores de pantalla, así que os animo a revisarlos y encontrar el que mejor se adapte a vosotros. Un lector de pantalla lo podemos usar para leer varios documentos como facturas, solicitudes, contratos, proyectos, libros, etc. Projekata, knjiga i tako dalje, ali ga možemo koristiti. Pero también podemos usarlo para redactar o crear nuevos materiales como propuestas, proyectos, cartas, respuestas, mensajes y así sucesivamente. Prijedloga, projekata, pisama, odgovora, poruka i tako dalje. Podemos usarlo para interactuar con la gente en redes sociales, para obtener información y simplemente para aprender, leer y adquirir nuevos conocimientos. Učenje, čitanje, usvajanje novih znanja. Esto significa que un lector de pantalla es una herramienta muy, pero muy valiosa en la vida de una persona con discapacidad visual. Ahora, vayamos al escritorio presionando las teclas Windows y D, para hacernos una idea de cómo el lector de pantalla se mueve por la pantalla, y cómo nosotros navegamos por la pantalla con él. Čitač ekrana kreće po zaslonu, odnosno kako se mi njime krećemo po zaslonu. Las teclas más importantes son las teclas de flecha, y las usamos para movernos a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, movámonos con la tecla de flecha izquierda. El lector de pantalla no puede ir más a la izquierda, lo que significa que hemos llegado al final de los iconos, así que nos moveremos recto. O con la tecla de flecha hacia arriba. No puede ir más allá, así que nos moveremos con la tecla de flecha derecha. Y ahora, no puede ir más a la derecha, así que nos moveremos hacia abajo, usando la flecha hacia abajo. Bien, esto es solo para tener una idea de cómo moverse por el escritorio donde los iconos están dispuestos en columnas y filas. De hecho, nos movemos con las teclas de flecha de la misma manera que a través de un documento. Entonces, cuando nos movemos hacia arriba y hacia abajo con las teclas de flecha, nos movemos entre líneas de texto. Y el lector de pantalla comienza a leer la fila en la que se encuentra. Y cuando nos movemos a la izquierda y a la derecha con las teclas de flecha, leemos letra por letra. Si nos movemos con la tecla de flecha derecha, leeremos las letras tal como aparecen en la palabra y como normalmente las escribimos, de izquierda a derecha. Si nos movemos con la tecla de flecha izquierda, leeremos las letras al revés, como están escritas en la palabra. Ahora vamos a demostrar esto para que quede un poco más claro. Vamos a la página web del proyecto Erasmus + KISS. Erasmus + KISS projekta. Y ahora aquí está. Estoy moviendo de inmediato con la tecla de flecha hacia abajo. Dice, acerca del proyecto, nivel de encabezado 1. Entonces, ese es uno de los encabezados, y podemos verificar los encabezados con la letra H. Así que presionamos la letra H y pasamos por todos los encabezados que existen actualmente en esta página. Proyecto. Encabezado nivel 1. Objetivos y tareas específicas. Encabezado nivel 2. Grupos objetivo. Encabezado nivel 2. Volviendo al principio, acerca del Vale. encabezado. Es posible que para vosotros ahora mismo el lector de pantalla esté hablando demasiado rápido. Eso es porque yo estoy acostumbrada y tengo mucha experiencia usándolo, así que para mí es importante que él me diga todo lo que tiene para decir rápidamente. Sin embargo, es normal que al principio sea demasiado rápido para vosotros. Más tarde apreciaréis esto cuando queráis privacidad de los demás, pero para empezar, podemos ralentizar nuestro HAPS con control Alt y repágina, que en realidad es el número 3 en el bloque de teclado cuando el numlock está desactivado. Y ahora será un poco más claro. Naš JAWS.
I sad će biti malo jasnije. Vamos con la tecla de flecha hacia abajo y el lector de pantalla comienza a leer la primera línea de texto. Reunidas en el consorcio, que trabajan activamente en incluir a personas con discapacidades en el mercado laboral, así como en mejorar las condiciones laborales. Muy bien. Ahora nos moveremos con la tecla de flecha derecha, es decir, vamos letra por letra en palabras. Razmak. I, L, J, N, A. Razmak. Ciljna. Ok. Y si presionamos y mantenemos presionada la tecla control y nos movemos con la tecla de flecha izquierda o derecha, leeremos palabra por palabra. Entonces presionamos y mantenemos presionada la tecla control y presionamos la flecha izquierda. Vamos a volver al principio. Mantened presionada la tecla control y presionad 2 veces la flecha izquierda. Prva. Estamos al principio. Kako znamo? ¿Cómo lo sabemos? Provjerim. Lo comprobaré. R. Vidite, Romeo. Romeo, vidite... ¿Notáis la diferencia en la forma en que el lector de pantalla pronuncia las letras P y R? P i R. La letra P tiene un tono mucho más alto, el lector dice papá, lo que significa que en realidad es una letra mayúscula. Y de esta manera, por el sonido, podéis saber si las letras son mayúsculas o minúsculas. Jesu li velika ili mala slova. ¿Por qué el lector dice papa y Romeo? R. Romeo. Zato što ako nisam... Por si no escuché lo suficientemente bien qué letra era, es decir, para aseguraros de haber escuchado la letra correctamente. Da budete sigurni. ¿Sabéis a lo que me refiero? El deletreo, Z de Zagreb. Sad još Y ahora otra cosa genial, desde aquí comenzaremos a leer todo el capítulo. Ok. Entonces presionamos y mantenemos presionada la tecla Insert, que es el número 0 cuando los números en el teclado numérico están desactivados, y presionamos una vez la tecla de flecha hacia abajo. Nam brojevi ne rade i strelica dolje. Encabezado nivel 2, grupos objetivo. Skupina, odnosno El primer grupo objetivo se refiere a las organizaciones asociadas reunidas en el consorcio, que trabajan activamente en la inclusión de personas con discapacidades en el mercado laboral, así como en la mejora de las condiciones laborales y otras condiciones para... Alto. Detuve el discurso con la tecla Control, y el lector de pantalla dejó de hablar porque he querido tomar un descanso. Bueno, eso es todo en resumen. Todavía hay muchísimas funciones importantes e interesantes y cosas que podéis hacer con Hubs y las que pueden ser muy útil para vosotros. Kojima bi vam mogao zaista puno koristiti. Este es solo el comienzo. Os invito, si tenéis la voluntad y el deseo de aprender más, a que ciertamente os pongáis en contacto con nosotros. Mi ćemo vam. Definitivamente os daremos una mano con eso. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Os invito a revisar otras video lecciones que hemos preparado dentro del proyecto Erasmus + Kids. Si tenéis alguna pregunta o incertidumbre, no dudéis en dejar un comentario debajo del vídeo o contactarnos a través de la información de contacto que hemos dejado en la descripción del vídeo. Una vez más, gracias por vuestra atención. Adiós. KISS, Intro to Ad4Bips. Seamos breves y claros. Introducción a las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual. Este es un proyecto Erasmus IK 210 ADU financiado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los de autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la ANPEU, Agencia Nacional para Erasmus y en Croacia. Ni la Unión Europea ni la ANPEU son responsables de ellos.